Una chica negra entró en silencio a Brooklyn High School. Se llamaba María Vázquez y su plan era terminar su último año sin llamar la atención. Pero antes de aprenderse la combinación de su casillero, Brittany Williams, una chica blanca de piel de porcelana y corazón helado, ya la había elegido como blanco de bullying. Todo empezó con risas, luego susurros, y después humillaciones públicas. Brittany creía tener todo bajo control, la escuela entera esperaba ver a María quebrarse. Pero había algo que nadie sabía, María no era solo la chica callada de Chicago. Era una luchadora entrenada, forjada en el gimnasio de su papá. Y hoy, estaba lista para demostrarlo. El autobús se detuvo. María fue la última en bajar, agarrando su mochila y esquivando miradas. Estaba acostumbrada, en escuelas blancas como Brooklyn High, su presencia siempre generaba silenciosa incomodidad. Miró el edificio de ladrillo rojo y los pasillos atiborrados. Nada nuevo para ella. Sabía la regla, pasar desapercibida, no llamar la atención. Aún así, sintió miradas fugaces y susurros al pasar. Caminaba firme, con tristeza callada. Lo único que quería era graduarse en paz, sin meterse en problemas, pero mientras avanzaba, supo que su plan estaba en peligro. Brooklyn sería otro campo minado. Ese mismo día, mientras buscaba su casillero, el ambiente cambió. Los estudiantes se apartaron en silencio. Entre la multitud apareció Brittany, alta, rubia, con un vestido caro que marcaba su figura perfecta. Brittany no era solo popular, era quien dictaba las reglas invisibles de Brooklyn High. A su lado, sus aliadas, Serena, pelirroja de mirada filosa, y Karen, castaña y experta en chismes. El grupo era intocable, sobre todo por Nick Williams, el hermano de Brittany y estrella del equipo de fútbol. Alto, imponente, con una sonrisa desafiante. Siempre acompañado de Lucas Rodríguez, flaco, astuto y amante del caos. Brittany caminaba como una reina, seguida por su corte. Todos sabían, en Brooklyn High, había que respetar su mundo. María cruzó su mirada un segundo con Brittany, suficiente para entender el mensaje: aquí mando yo. Bajó la cabeza y siguió su camino, sabiendo que ignorarla solo la enfurecería más. Mientras caminaba a su primera clase, sintió que apenas empezaba su verdadero reto. En clase, María se sentó en un rincón, intentando pasar desapercibida. Pero aún así, sentía las miradas frías de Brittany, que ya planeaba su siguiente movimiento. Para Brittany, María era la víctima perfecta, nueva, distinta, silenciosa. Era tradición reafirmar su poder eligiendo un blanco, y María encajaba perfecto. Horas después, comenzaron los murmullos: es la nueva de Chicago. Se ve rara, ¿no? ¿Así se visten allá? María mantuvo la vista al frente, apretando su lápiz. Sabía que cualquier reacción solo empeoraría todo. Desde lejos, Brittany sonreía satisfecha. Para ella, el silencio era debilidad. Y esa debilidad era justo lo que necesitaba para reafirmar su poder. Se inclinó hacia Serena y Karen, susurrándoles algo que desató carcajadas. Todo para que María las oyera. María respiraba lento, manteniéndose inmóvil, pero su indiferencia solo alimentaba más la furia de Brittany. No ser reconocida la enfurecía. Cuando sonó el timbre, María salió del salón sin mostrar emociones. Pero en su interior, sabía que Brittany no se detendría. Cuanto más la ignoraba, más crecía la impaciencia de Brittany, quien no soportaba ser invisible para alguien como María. A mediodía, en la cafetería, las jerarquías invisibles eran claras: quién dominaba, quién era ignorado. Y hoy, María sería el centro del espectáculo. Al entrar, María notó miradas llenas de expectativa. Caminó hacia su refugio habitual, la esquina más alejada, aunque sabía que no podría esconderse por mucho tiempo. Brittany ya había preparado su jugada. No soportaba ser ignorada. Hoy pensaba darle una lección. Con una seña, ordenó a Serena y Karen acercarse a María. Brittany, con una sonrisa fría y un vaso de jugo en mano, caminó hacia ella. María comía en silencio, pero sintió los pasos acercarse. Levantó la vista y encontró la mirada desafiante de Brittany. La cafetería quedó en silencio. Brittany se plantó frente a ella y habló fuerte: ¿te sientes solita?
¿Por qué sentarte tan lejos? Serena, Karen y otros rieron. Maria no respondió. Su calma desconcertó a Brittany, quien, fingiendo torpeza, volcó el jugo sobre la comida de María. Una carcajada general estalló, pero María, impasible, recogió su bandeja y la tiró sin apurarse. El silencio volvió, incómodo. Todos vieron a María tomar su mochila, lanzando una última mirada fría a Brittany. Por primera vez, Brittany sintió algo nuevo, incomodidad. Cuando María salió, el ambiente quedó tenso. Todos sabían, esto apenas comenzaba. Brittany, aunque fingía normalidad, estaba alterada. Ella dominaba a través de la humillación, pero María no reaccionó. Eso la desarmó. Los murmullos empezaron a correr. Esta vez, las miradas no eran para María. Eran para Brittany. Se levantó de golpe, dejó su bandeja y salió con Serena y Karen detrás. Caminaba rápido, furiosa. Había construido su poder dominando a otros, pero María, con su simple silencio, lo estaba haciendo tambalear. No es como las otras, susurró Serena. Brittany se detuvo. ¿Qué quieres decir? Tal vez finge, dijo Serena, nerviosa. Tal vez si tiene miedo. Brittany negó con una sonrisa amarga, no. No tiene miedo. Ese es el problema. Incluso decirlo en voz alta le dolía. Por primera vez, dudaba de sí misma. Karen intentó animarla, no te preocupes, en unos días todo volverá a ser como antes. Brittany soltó una risa seca. Pero ya sabía que algo se había roto. María, con su silencio, había sembrado una grieta en su poder. Y si no actuaba pronto, esa grieta crecería. Así que decidió llevar el juego a otro nivel. Los días siguientes, el acoso contra María se volvió sistemático. Burlas, roces, humillaciones discretas en cada clase, en cada pasillo. Y siempre, detrás de todo, estaba Brittany. Ella y Serena se sentaban cerca para susurrarle ofensas que María ignoraba. Esa indiferencia desesperaba a Brittany. Así que decidió ir más lejos. En educación física, con Nick Williams presente, su hermano, capitán del equipo, Brittany planeó algo nuevo. Nick, alto y fuerte, intercambió miradas con Lucas Rodríguez. Ambos sabían qué hacer. Cuando los grupos se formaron para calentar, Nick y Lucas se colocaron junto a María. Brittany los observaba desde lejos, sonriendo. María, fiel a su estilo, no los miró. Cuando el profesor ordenó correr, Nick frenaba bruscamente para obstaculizarla. Lucas la empujaba discretamente con el hombro. María sentía cada golpe, pero no reaccionaba. Su mirada seguía fija al frente. Desde la distancia, Brittany empezó a preguntarse, ¿la habría subestimado? El orgullo no dejó que Brittany aceptara la derrota. Ella no perdía. Jamás. Al terminar la clase, María salió en silencio. Algunos estudiantes la miraban con respeto. Brittany alcanzó a oír susurros, qué raro, ni se enojó. María es distinta. Apretó los puños. Su plan había fallado. María no solo aguantaba, desafiaba su autoridad. Después de varios intentos fallidos, Brittany entendió, necesitaba humillarla en público. El almuerzo sería el escenario perfecto. La cafetería, llena, todos mirando. Brittany entró segura, serena y Karen detrás. María estaba en su rincón habitual, pasó cerca de ella con su charola, aceleró, y chocó su hombro a propósito. La bandeja de María cayó al piso. La comida se desparramó. Un silencio congeló el comedor. Brittany sonrió, creyéndose triunfadora. Uy, perdón. No te vi, dijo sarcástica. Todos esperaban ver explotar a María. Pero ocurrió lo inesperado, María se irguió, miró a Brittany con serenidad, y sonrió, tranquila, desafiante. No había humillación. Era control total. Brittany sintió un escalofrío. Por primera vez, miedo. No podía descifrar esa calma. Y peor, no podía destruirla. Temblando, bajó la vista y se retiró apresurada. Los murmullos no tardaron, ¿viste eso?
Brittany está temblando. Por primera vez, Brittany dudaba de su poder. Mientras tanto, María, serena frente a todos, también sentía su fuerza interna tambalearse. Al salir de la escuela, la falsa calma cayó. En casa, se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro. El dolor era conocido. Recordó su error en Chicago, cuando Camila la provocó hasta romperse. La había lastimado, y desde entonces, juró jamás perder el control. Caro Brooklyn High, y sobre todo Brittany, estaban poniendo a prueba esa promesa. Perdida en sus pensamientos, escuchó pasos. Era su padre, Michael Vázquez, peleador profesional, quien le había enseñado que la verdadera fuerza no era pelear, sino dominarse. Al verla, Michael se sentó junto a ella, su voz cálida. ¿Qué pasó en la escuela, hija? María respiró hondo y contó todo, las provocaciones, el acoso, el incidente en la cafetería. Michael la escuchó serio, sin interrumpir. Cuando terminó, María susurró. No sé cuánto más podré aguantar. Michael puso su mano sobre su hombro. No puedes controlar a otros, María. Solo como eliges responder. Ella lo miró, sus ojos llenos de duda. ¿Y si pierdo el control otra vez? Michael negó con calma. No se trata de pelear. Se trata de saber cuándo defenderte. El silencio a veces hace creer a otros que pueden seguir hiriéndote. Responder no es fallar, María. Es protegerte, dijo Michael. María guardó silencio, dejando que esas palabras la llenaran. Entendía ahora, no había empezado esta pelea, pero sería ella quien la terminaría. Al día siguiente, al entrar a Brooklyn High, sintió el ambiente cargado de murmullos y miradas. A pocos pasos, encontró la razón, un papel pegado en su casillero. Se acercó y leyó, después de clases, detrás del gimnasio. Si no quieres que todos te llamen cobarde. Brittany Williams. María lo despegó con calma y lo guardó en su chaqueta. No era una amenaza cualquiera. Era un desafío público. Y ella estaba lista. Su rostro seguía frío, pero por dentro era un torbellino. Sabía que no podía seguir ignorando a Brittany. Y justo entonces, la vio al fondo del pasillo, acompañada de su grupo. Brittany sonrió con arrogancia, acercándose. Pero María no desvió la mirada. Brittany se plantó frente a ella y habló fuerte. Espero verte ahí, María. Hoy voy a enseñarte cuál es tu lugar en Brooklyn High. Fingiendo amabilidad, agregó, o puedes ser una cobarde y no presentarte. Las risas de Serena y Karen llenaron el ambiente. María, serena, sostuvo su mirada y respondió firme, ahí estaré. El pasillo quedó en silencio. Brittany, sorprendida un instante, disimuló su nerviosismo y soltó, no me decepciones. Pero en su interior, por primera vez, sentía miedo. María respiró hondo. Recordó, no empezaste esta pelea, pero la terminarás. Esa tarde, el cielo de Brooklyn se tornó gris. María salió de su última clase con el corazón acelerado, pero no por miedo, por decisión. Al llegar al campo detrás del gimnasio, unas 20 personas ya esperaban. En el centro, Brittany, con los brazos cruzados y su séquito detrás. Al verla acercarse, Brittany dijo fuerte. Pensé que ibas a correr como la ratita que eres. Pero qué bueno que tuviste algo de valor. Risas suaves recorrieron al grupo. María no se inmutó. Su mirada helada se clavó en Brittany. Y por un instante, Brittany tembló. Decidida a no mostrarse débil, Brittany gritó, hoy voy a enseñarte una lección que no olvidarás. Aquí, tú no importas. Se acercó aún más, quedando a menos de 2 metros. Todo el campo contuvo el aliento. Todas las miradas estaban en ellas. Y María, siguió ahí, de pie, inquebrantable, impasible. Con una frialdad que helaba la sangre, María habló, Brittany, te vas a arrepentir de esto. El campo quedó congelado. Brittany, incómoda, fingió seguridad, uy, qué miedo. Se burló, haciendo una seña a Nick y Lucas. Ambos se colocaron tras ella, imponentes. Brittany creyó que eso bastaría para intimidar a María.
Pero no. María no se movió. Los miraba como quien ya sabía cómo terminaría todo. Brittany, frustrada, gritó, ¿quién te crees para desafiarme? María sostuvo su mirada. Recordó, no empiezas la pelea, pero debes terminarla. Te advertí, dijo tranquila. Prepárate para las consecuencias. Brittany, nerviosa, intentó burlarse ante los demás. Pero las risas fueron débiles. Todos sentían que algo importante estaba a punto de pasar. Brittany, desesperada, dio otra seña. Nick avanzó, confiado, buscando empujar a María. Pero cometió un error. María esquivó ágilmente, atrapó su muñeca y, usando su fuerza en su contra, lo lanzó al suelo. El golpe resonó. Nick quedó tendido, atónito. La multitud enmudeció. Brittany palideció. Lucas, furioso, cargó contra María. Pero ella, rápida como un rayo, esquivó, giró y lo inmovilizó en una llave dolorosa. Lucas, incapaz de liberarse, cayó de rodillas. María, serena, soltó su brazo sin violencia. Todo el campo miraba en shock. María dio un paso atrás, su mirada clavada en Brittany. Por primera vez, Brittany sintió miedo real. Nick y Lucas, sus pilares, derrotados, Serena y Karen no se atrevían a moverse. El murmullo cambió, ya no hablaban de María como víctima. Hablaban de respeto. María respiró profundo. No sentía orgullo, sabía que esto era necesario. Brittany, intentando salvar su orgullo, gritó, ¿crees que ganaste? María, firme, le respondió, te advertí. Tú elegiste esta pelea, no yo. El golpe a su ego fue devastador. María dio un paso atrás, lista para irse. Pero entonces, Brittany, cegada por la humillación, cargó contra ella desde atrás. Error fatal. María giró, atrapó su muñeca y la dejó en una posición de total vulnerabilidad. Brittany temblaba, su mundo derrumbándose. La voz de María, fría, susurró, nunca fuiste fuerte. Y jamás me controlarás. Esas palabras la destruyeron. María soltó su brazo suavemente. Brittany retrocedió, con la mirada vacía. Serena, Karen, Nick y Lucas bajaron la cabeza. Ya no había nadie dispuesto a defenderla. La reina de Brooklyn había caído. Y había sido María Vázquez quien, sin odio, la derrotó. Todos la habían abandonado justo cuando más los necesitaba. Brittany, sola, luchó por no llorar. El poder que creía eterno se había evaporado. María la miró en silencio. No sentía alegría. Solo entendía que era el final necesario. Brittany huyó del campo. Sola. Humillada. Y cuando su figura desapareció, los murmullos regresaron, pero esta vez, hablaban de respeto. De María Vázquez. María suspiró, en paz. Había hecho lo que su padre le enseñó, defenderse, sin destruir a nadie. Caminó lejos del campo, sabiendo que este momento no solo había cambiado su vida, sino también Brooklyn. Ahora todos sabían, el verdadero poder viene de dentro, no del miedo. Al día siguiente, la luz del sol iluminaba pasillos que parecían distintos. El día anterior había caído Brittany Williams. Hoy, la escuela entera empezaba a adaptarse a una nueva realidad. Brittany caminaba cabizbaja. Ya no era la intocable. Ahora, las miradas que recibía eran de lástima o de indiferencia. El piso que conocía, la escuela donde había dominado, ahora le resultaba ajena. El poder que había construido durante años se había derrumbado en una sola tarde. En otro rincón, María entró a la escuela tranquila, como si nada hubiera pasado. No sonreía con arrogancia. Ella no buscaba el trono de nadie. Solo quería vivir en paz. Y, por primera vez, Brooklyn la veía diferente, ya no como una intrusa. Ahora la veían como alguien fuerte. Algunos estudiantes la saludaron con respeto. María respondió con una sonrisa sencilla, auténtica. No quería dominar. No quería reemplazar a nadie. Solo quería ser respetada. No muy lejos,
Brittany temblaba junto a su casillero, escuchando las palabras que la atravesaban como cuchillos. ¿Viste? De reina, a burla en un solo día. Nunca pensé verla así. Brittany apretó los puños, luchando contra las lágrimas. Había perdido todo. Y entendía, dolorosamente, que su poder siempre fue una ilusión. Serena y Karen pasaron junto a ella sin dirigirle la palabra. Nick, su propio hermano, la miraba desde lejos con decepción. Lucas ni siquiera se acercaba. Brittany descubrió la verdad más dura: su imperio había sido construido solo sobre el miedo. Y el miedo se había desvanecido. Mientras tanto, María, aunque veía su caída, no sentía odio. Porque, aunque Brittany la había lastimado, María sabía muy bien el dolor de sentirse sola. María entendía perfectamente lo que era sentir que el mundo entero te daba la espalda. Pero esta vez, sabía que no era su culpa. Brittany había elegido su propio camino. Y ese resultado era simplemente la consecuencia inevitable. María no sentía odio ni rencor. Tampoco buscaba reemplazarla o instaurar un nuevo reinado. Con paso tranquilo, María caminó por los pasillos, ignorando las miradas curiosas. Sin quererlo, ya se había convertido en un símbolo de valentía en Brooklyn High. Cada paso suyo parecía gritar: el verdadero poder no viene de controlar a otros. Viene de la fuerza interior. Brittany, mientras tanto, trataba en vano de sostener los pedazos rotos de su antiguo poder. La era de Brittany Williams había terminado. Y con ella, la cultura del miedo también. La escuela volvería a su rutina, pero algo había cambiado para siempre. Ahora sabían que el respeto verdadero no se imponía. Se ganaba con integridad y fuerza de espíritu. Ese mediodía, en la cafetería, María comía sola como siempre. Pero esta vez, era diferente: ya no era vista con desprecio, sino con respeto. En una mesa vacía y silenciosa, Brittany apenas podía levantar la cabeza. Sola, invisible. María la vio desde lejos. No sintió triunfo, sintió empatía. Tras dudar un segundo, se levantó con su charola y caminó hacia Brittany. Toda la cafetería quedó en silencio. Brittany la miró, paralizada. María se detuvo frente a ella, y con voz serena pero firme, dijo: ya todo terminó. No pienso seguir con esta pelea. Espero que tú tampoco. Cada palabra, simple pero poderosa, retumbó en el aire. Brittany no respondió. Solo bajó la cabeza, vencida. Y María, sin buscar aplausos ni reconocimiento, dio media vuelta y se alejó, digna, fuerte, invencible. No necesitaba más. Su fuerza estaba en no haberse perdido a sí misma. Mientras salía de la cafetería, el sol acarició su rostro, como si también celebrara el inicio de una nueva etapa. María no solo cambió su vida. Cambió Brooklyn High. Y sobre todo, nos recordó algo que jamás deberíamos olvidar: el verdadero poder no está en dominar a otros. Está en dominarte a ti mismo. ¿Y tú? Si estuvieras en los zapatos de María, ¿qué harías? Si esta historia te inspiró, dale like, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal. Ayúdanos a seguir difundiendo mensajes positivos que el mundo necesita escuchar. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en el respeto, el coraje y la verdadera fuerza. Nos vemos en la próxima historia.